Quedaron entonces. Ahora, muy buenos días, bienvenidos a esta maravillosa clase del día 11 de noviembre del 2020. Hoy vamos a continuar, estábamos viendo estructura celular, funciones de los componentes celulares, función de la membrana y hoy nos vamos a divertir viendo esta temática. Clases de células, es decir, basados en las funciones que realiza cada célula, qué tipo de célula tenemos y vamos a ver un orden cronológico evolutivo de la misma. ¿Listo? Les recuerdo que a partir de la fecha ya están habilitados el chat para que depositen su nombre para llamar la asistencia y vamos a empezar con esta etapa. Dice, las células. Tenemos una división celular, las unicelulares y las pluricelulares, ¿listo? Recordamos lo siguiente, la célula es la unidad básica, funcional y estructural de todo ser vivo, es decir, es la unidad más pequeña que nosotros tenemos que cumple una función vital. Nace, crece, se reproduce, muere y mantiene estructura y da función a todo nuestro organismo, ¿listo? Y tenemos bacterias, desde las bacterias muy pequeñas hasta animales muy grandes, ¿listo? Los organismos unicelulares son todos aquellos organismos que son una sola célula, unicelular, una célula. Entonces, tenemos bacterias, protozoos, virus no, porque esos no cuentan dentro de los organismos vivos, a pesar de que hacen muchas funciones. Bacterias, protozoos, creo principalmente se me olvidan, las amebas también, todos esos son organismos unicelulares. ¿Listo? Características que tienen ellos. Son de pequeños tamaños, toca verlos con microscopio. Todas sus funciones vitales las realiza una sola célula, o sea, son un solo individuo. Nacen, crecen, se reproducen, se alimentan, respiran, mueren, todo es la misma celulita sin agruparse para formar tejidos más grandes. ¿Listos? Algunas son, por ejemplo, las algas, los protozoos, algunos hongos y las bacterias. ¿Listo? Comúnmente hemos visto que los hongos, por ejemplo, ahí como en la placa de fondo, forman colmenas o forman agregaciones. Sin embargo, cada hongo es una célula independiente, es como una ciudadela de hongos, llamémoslo así. ¿Listo? Y ahora tenemos las más populares, las que nos dan el pan de todos los días nosotros, que llaman las pluricelulares. Pluri, varias, celulares, células, varias células. Son todos aquellos organismos que para su existencia están compuestos de dos o más células. Cuando digo más, pueden ser millones o trillones de células. ¿Listo? Muchísimas células. Cada célula se une, forman una agrupación y ahora sí se comunican entre ellas y establecen funciones características para vivir en comunidad. ¿Listo? Son de tamaño macroscópico, es decir, que a simple vista se pueden ver algunos, por ejemplo, algunos tejidos epiteliales. Cuando vemos nuestra piel, que vemos algunos como arruguitas y como pedacitos ahí, como cuarteados así, estamos viendo células a nivel macro. ¿Listo? ¿Por qué son células epiteliales? Me quedé viendo mi mano, ¿listo? Ahí tenemos la primera etapa. La segunda dice, las células se especializan, lo que permite llevar a cabo diferentes funciones vitales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las células se unen para formar un organismo superior, cada una de ellas decide qué va a hacer, en qué va a aportar. Entonces, por lo menos las que forman nuestro sistema respiratorio dicen, yo voy a aportar, tomo gases, se los entrego a la sangre, recibo los gases que le sobren y los saco. Entonces yo voy a respirar. Las células del hígado dicen, yo voy a almacenar glucagón, distribuir glucógeno, distribuir insulina, manejar las reservas de oxígeno, de glucosa del cuerpo, de azúcar. Las de neuronas dicen, yo voy a encargarme de los impulsos neuronales, es decir, cada uno toma una función específica y eso hace que optimicen su función. Listo, a diferencia de las unicelulares que realizan todo acá, ellas se especializan y perfeccionan una función, lo que nos permite pues tener todo este maravilloso universo de criaturas vivientes. ¿Listo? Algunos ejemplos son los animales, las plantitas, algunos hongos y otros organismos que son capaces de aglomerarse. Principalmente, ¿cuáles son los más importantes? Pues las plantas y los animales. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya vamos. Una célula unicelular, varias células pluricelular. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar
cómo podemos nosotros, de acuerdo a la función y la estructura, dividir y subdividir las células en un organismo o en un sistema. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces aquí tenemos un pequeño cuadrito que nos va a permitir desarrollar ese sistema. ¿Listo? Entonces, hay una enorme diversidad de organismos que habitan el planeta, hay diferentes tipos y de cada tipo también hay formas de células asociadas. ¿Listo? Y tenemos esta división básica para todas ellas. Lo primero es que tenemos células procariotas y células eucariotas. ¿Listo? Vamos a definir la célula procariota. Veamos qué significa. En griego significa pro, significa antes. Cariota significa núcleo. ¿Listo? Traduce como antes del núcleo. Por eso es la célula más simple, la más primitiva, la más pequeña y comúnmente la encontramos dentro de las bacterias. ¿Qué tienen ellas de especial? El material genético está disperso en el citoplasma sin que tengan un verdadero núcleo. Ellas simplemente iban por el mundo con su material genético regado por todo su interior. ¿Listo? Con el pasar de los tiempos y el perfeccionar y la evolución y generar nuevas funciones delimitadas, la célula dijo, no me conviene tenerlo disperso porque cada vez que me voy a reproducir tengo que coger de acá, de aquí, de acá y empezar a buscar por toda la célula donde está el ADN. Entonces ya dijo, vamos a compactarlo todo en un núcleo, vamos a unificar todo como en una gran capital, el núcleo, y a partir de ahí es cuando nos tengamos que ir a hacer una función, vamos ahí y salimos. ¿Listo? Entonces ahí es donde surgió la célula eucariota, que significa después del núcleo. ¿Listo? Es más compleja, es más evolucionada, más grande y tiene un verdadero núcleo definido. ¿Listo? Tenemos entonces reino animal, vegetal principalmente. Ahora sí, nos dividimos en dos variantes. La vegetal, que contiene principalmente cloroplastos para hacer la fotosíntesis. Ya les había dicho antes que los cloroplastos son los organelos encargados de realizar la fotosíntesis, porque en su interior contienen el pigmento fotosintético llamado como, efectivamente, como dijo Laura, clorofila. ¿Listo? Y para protegerse los daños ambientales y todos los daños a los que pueden estar sometidas las plantas, la célula vegetal decidió, bueno, la evolución decidió colocarle pared celular. ¿Qué es la pared celular? Es un recubrimiento de celulosa que enmarca la célula, protegiendo su membrana celular, dándole rigidez, dándole estructura y permitiendo un soporte de la célula. ¿Listo? Ahora, la célula animal le quitamos los cloroplastos, pero en su lugar le acomodamos más mitocondrias. Las mitocondrias, ¿para qué sirven? Para realizar procesos de respiración. ¿Por qué necesito más mitocondrias? Es porque las mitocondrias producen energía. Y la célula animal tiene algo muy bello, y es que la célula animal se puede mover. Al poder moverse, ella necesita más energía para, pues, alimentar esos movimientos. Entonces es aquí donde necesitamos las mitocondrias para producir más energía. Y como necesitan moverse para estar buscando su alimento, como ya no lo puede sintetizar las plantas, sí podían, les llega la luz, les llega el oxígeno y hacen, les llega la luz, les llega el CO2 y hacen celulosa más oxígeno. El animal tiene que ir a buscar esa celulosa, tiene que ir a buscar esos nutrientes, por tanto necesita moverse. Y por eso es que quitó la pared celular. Se quita la pared celular para tener movilidad, tener capacidad de cohesión con las demás células y permitir una movilidad entre ellas. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos con otro tipo de célula que conocíamos. Tenemos procariota antes del núcleo, eucariota después. También podemos ver incluso que las procariotas están muy ligadas a células que ya vimos antes, que son las unicelulares, porque son una sola célula viviente, y las pluricelulares se encuentran asociadas en primera instancia con células más evolucionadas o células que se van a organizar para darnos tejidos respectivos. ¿Listo? Esa parte es muy bonita y es muy fácil de entender. Ahora, ¿con qué vamos a seguir esto? Vamos a ver las células procariotas, qué características tienen. Y ya la habíamos visto, algunas de ellas, cuando vimos la función de los orgánulos y la historia.
Lo primero que vamos a entender es que son células que son una sola unidad, entonces ellas solitas coexisten. Lo primero que vamos a tener en cuenta es sus características principales. Tiene el material disperso en el ADN, miren, todo ese material ahí regado por todo el ADN, regado por todo el citoplasma, perdón. Tienen algo que se llama cápsula, que aquí está, es esta cosita roja que vemos aquí, es muy parecida a la pared celular, pero ¿qué hace la cápsula? La cápsula es como una armadura de protección para la célula, para que mecanismos externos no la afecten y la destruyan tan fácilmente, ¿listo? Pero no limita su movilidad, ¿por qué? Porque ellos tienen algo que se llaman pili. Son pili o pequeños vellitos, son más vale como pequeños clavitos con los cuales se empiezan a anclar y tienen movilidad. ¿Listo? Y eso les permite moverse. Pero además de eso, cuentan con esta belleza. Es como un flagelo, como una colita. Se llama flagelo y es una colita. ¿Listo? Tiene máximo 4. Pilis pueden tener todos los que quieran. Pero flagelos tiene máximo 4. Ellos son como colas que así como una medusa salen y se mueven y hacen que ellos se desplacen por el medio, ¿listo? Hay otro de ellos que también es conocido como cilio, que son vellitos, vellitos moleculares que permiten que la célula también pueda moverse en el medio, ¿listo? Esas son las principales características, pero veámoslas a fondo, dice, a ver, primero que todo, son unicelulares, una sola célula compone el individuo, no tienen núcleo, por lo que el ADN se encuentra disperso en una región llamada nucleoide, es decir, no tienen el núcleo definido, sino ahí regado está todo el ADN y eso se llama nucleoide. El tamaño está entre 0.1 micrómetros y 5 micrómetros, es decir, son absolutamente pequeños. Los primeros organismos de la Tierra tenían este tipo de células. Hace 3.600 millones de años salieron las primeras células unicelulares, de son las más básicas. ¿Listo? Presentan organelos celulares, única célula, miren, única célula que presenta cápsula y pili, la cápsula para protegerse y los pili para desplazarse o adherirse a la superficie, ¿listo? El ADN, el material genético, es de una estructura circular, es decir, no es como la hélice que nosotros vemos normalmente, sino que esa hélice se pliega generando un ADN circular. Eso permite que sean moléculas muy simples y que a la hora de romperse, pues ese ADN sea más fácil de replicar para ellos sin gastar tanta energía. ¿Listo? Finalmente son los únicos organismos con este tipo de células son las bacterias. Las bacterias han sobrevivido hasta ahora y son los únicos que presentan este tipo de distribución celular. ¿Listo? Ahora, la célula que nos gobierna a todos y nos mantiene a todos unidos en torno a esta jornada de aprendizaje y nos mantiene vivos es la célula eucariota. ¿Listo? Estas son redes de membranas internas que rodean sustancias especializadas denominadas organelos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una célula? Una red de membranas que en su interior contiene organelos y además tiene material genético en un núcleo definido, por eso se llama eucariota, tiene núcleo. ¿Listo? Se puede clasificar como célula animal y célula vegetal. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos bien, lo sé. Entonces, aquí tenemos una célula animal. ¿Listo? Vamos a ver las características de estas células que tenemos acá. Primero, pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. O sea, ya englobo lo anterior, ya puedo tener una sola célula con un núcleo viviendo como un organismo solito o puedo agruparlas en varios y funcionar un tejido y tener un organismo de mayor escala. ¿Listo? En su núcleo, que es este que vemos aquí, en su núcleo que es esta belleza, tienen contenido el material genético para protegerlo y ahí es donde se localizan todos los procesos genéticos de la célula. ¿Listo? Son de mayor tamaño, ya no son del orden de los micrómetros, sino que pueden ser un poquito más grandes. Para desplazarse de un lugar a otro lo hacen a través de flagelos o cilios. Las células unicelulares que funcionan así lo hacen a través de cilios o flagelos que están por fuera de la membrana y son una especie de vellosidades, así como esas colas que les permiten desplazarse y moverse. ¿Listo? Ahora, ¿tienen mayor complejidad?
no poseen pared celular, eso es muy importante para los organismos animales, no poseen pared celular ni cloroplastos. Los que ya sabemos que los poseen son las células vegetales. Entre ellos tenemos todas las células animales y los protozoos. Los protozoos son los organismos unicelulares que principalmente destacan entre las células eucariotas. ¿Listo? Y aquí tenemos la mayoría de los orgánulos que ya habíamos discutido ayer, creo que fue. ¿Listo? Hasta ahí como vamos. Espero que vayan muy bien. Voy un poquito rápido, pero porque esta parte ya ustedes la habían visto. Entonces la idea es definir esa catalogación. Entonces, hasta ahí como vamos, es muy simple. Primero, como dice cierto libro sagrado, en el principio todo era paz y apareció la célula. ¿Listo? Entonces, la primera célula que apareció no tenía núcleo y simplemente existía. Y esa célula era la célula procariota. De ahí se dividió en dos grandes ramas. La primera de ellos, que fue aquella que siguió siendo procariota, nunca cambió, mantuvo sin núcleo, y otra que simplemente fabricó su núcleo. Y fue la que llamamos la célula eucariota. ¿Por qué la célula eucariota ya quiso tener o decidió tener un núcleo que protege su material genético? ¿Listo? Entonces, de aquí de la célula eucariota como tal, ya empezamos a tener otra connotación. Las procariotas, como eran las células básicas, ellas eran organismos unicelulares. ¿Listo? Se pueden agrupar en colmenas o en gran cantidad de ellas, pero cada uno es un individuo. ¿Listo? Y las eucariotas, ellas decidieron seguir dos caminos. Unas que se quisieron quedar solas y trabajando como solo individuo, que siguieron siendo unicelulares, y aquellas que se unieron para producir organismos de mayor complejidad que se conocen como las pluricelulares. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces las pluricelulares, son varias células La principal característica o el principal logro de volvernos pluricelulares fue que las células se especializaron. ¿Qué quiere decir que las células se hayan especializado? Pues que cada una de ellas desarrolló una función y la perfeccionó. Y esa función la llevó a la perfección. O bueno, busca el perfeccionamiento de esa actividad, ¿listo? Los unicelulares también cumplen con eso, pero los unicelulares, como ya tienen que vivir una sola célula, ellos lo que buscan es perfeccionar los procesos, perfeccionar la reproducción y todo eso. Por eso, por ejemplo, las bacterias y los procariotas se reproducen más rápido que los eucariotas. Por ello necesitan garantizar su supervivencia. ¿Y cómo lo hacen? Garantizando mayor número de ellas, ¿listo? Ese es como el mapa ideológico que nosotros vamos a tener para la clasificación de las células. Y hasta ahí vamos entendiendo todo lo que necesitamos. Ahora, simplemente nos queda, ya vimos la célula animal, nos queda evaluar qué características la hacen importante. La principal de ellas es pues su núcleo, y la célula animal, como les digo, presenta mitocondria, ¿listo? Mitocondria es orgánulos especializados, la mitocondria especializada en la respiración, ¿listo? Además de eso cuenta con ribosomas encargados de leer el material genético, es decir, el ARN, leerlo y obtener proteínas, y
tenemos la ausencia principal de cloroplastos, por tanto no tenemos pigmentos fotosintéticos, es decir, no podemos obtener tristemente alimento de la luz del sol y los gases que nos circundan, ¿listo? Pero eso sí lo puede hacer otra persona. ¿Quién es? La célula vegetal, señoras y señores. Entonces, la célula vegetal la tenemos catalogada de la siguiente forma. Nuevamente, o se pueden quedar solas o se pueden agrupar, es decir, pueden ser plantas unicelulares o organismos vegetales pluricelulares, ¿listo? ¿Qué garantiza la pluricelularidad? Es decir, que seamos varias. Eso garantiza que la cantidad de alimento y de recursos que nosotros proveemos sean mayores y por tanto tengamos la capacidad de soportar y proveer más cantidad de vida, ¿listo? Más cantidad de masa viva. Entonces eso hace que una célula ayude a la otra y eso favorece los procesos de producción energética, ¿listo? Ahora, ¿tienen un material contenido en el núcleo que se protege? Sí, señores, tiene el núcleo, por eso es eucariota. ¿Listo? Es de mayor tamaño, perfecto. Perdón. Esta es una limitación que tienen las células vegetales. No pueden desplazarse de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque la pared celular, al ser rígida y proteger la célula, pues les limita el movimiento. Es decir, ¿cómo decir que las vuelve sin movimiento? Les limita su movimiento. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿ellas qué requieren? Pues en ese caso, ellas prefirieron cambiar muchas mitocondrias, que miren que aquí las tienen mitocondrias, pero entonces a diferencia de la célula vegetal dijeron, bueno, con unas 3 o 4 estamos bien, pero lo que sí necesitamos son dos cosas importantes que la célula vegetal tiene, pero no las tiene así de grandes, miren. Entonces, veamos la célula vegetal. ¿Listo? Miren la célula animal, miren la célula animal, ahorita miremos la vegetal. La célula vegetal destaca por esta gran burbuja que tenemos al lado del núcleo, se llama gran vacuola central. Como yo no me puedo mover, no puedo salir a cazar mi alimento, tengo que quedarme fijo en un lugar, entonces ¿yo qué hago? Yo almaceno. ¿Listo? Almaceno nutrientes. La vacuola central sirve principalmente para eso, para almacenamiento. ¿Listo? Y ahora tenemos, esa fue uno de los cambios que hizo. Entonces quiten mitocondrias, pero denos una vacuola. Y ahora, como tengo que producir mi propio alimento, quíteme mitocondrias y deme esto: cloroplastos. Los cloroplastos, la principal característica que tienen ellos es que allí se encuentran los pigmentos fotosintéticos. ¿Cuál es el principal pigmento fotosintético? Se agrupan dentro de la familia de las clorofilas. ¿Listo? Ellas son las encargadas de generar los procesos fotosintéticos, ya que ellas toman la luz, esa luz dentro de ellas hace un proceso que les permite liberar electrones, esos electrones los transmiten y con esos electrones realizan el proceso de fotosíntesis, la conversión de CO2, agua y energía en forma lumínica, que es una cascada de electrones, la convierten en glucosa más oxígeno y así realizan el proceso de fotosíntesis indicado. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo van, chicos? Bien, profe, eso me alegra. ¿Listo? Hasta ahí estamos entendiendo todo, incluyendo el esquema principal. Y ya ustedes de aquí ya pueden tomar toda la historia de la célula y podemos también ver los organelos, que ya las vimos. ¿Listo? Entonces la idea de hoy, ¿cuál es? Que repasen muy bien estos conceptos sin esforzarnos, asimilarlos muy bien para mañana poder entrar a esto. La importancia de la membrana celular. ¿Listo? ¿Por qué es importante? ¿Qué características cumple? Y entrar a esta parte que es la que me interesa realmente. ¿Cómo se hace el transporte de nutrientes a través de la célula? ¿Cómo hace la célula para hacer todas las funciones macro que tenemos? ¿Cómo hace para
obtener alimento, cómo hace para obtener oxígeno, cómo hace para comunicarse con otras células. Todo lo hace a través de la membrana y a través del transporte celular. ¿Listo? Entonces, aquí de todas formas les dejo los recursos para que los vayan hojeando. Las tareas aún no las he habilitado, pero entonces la idea es que hoy realicen la tarea de las clases de la célula. ¿Listo? Mañana ya entraremos a discutir la importancia de la membrana celular. Si quieren irlo viendo y leyendo, ahí está disponible para ustedes, chicos. Y terminaríamos esta semana con transporte celular. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, profe. Por acá aparece un chat. Listo, Juan dice, no, profe, muy bien. Juan, ya que estás por ahí, porfa, repórtate en el chat para tomar la asistencia. Y entonces, basado en eso, ya hoy la clase fue relativamente cortica, no los quiero saturar de tema porque pues tenemos que ver eso. Hoy ya terminamos, la idea es que mañana ya se preparen porque mañana ya entramos a un tema un poquito más profundo que es el funcionamiento y el decodificar cómo funciona la membrana y cómo eso me permite a mí mover cosas hacia adentro o hacia afuera. ¿Listo? Entonces, por el día de hoy, espero que hayan entendido esta parte, espero que también logren evaluar todo y analizarlo, y con base a eso quedo pendiente para el día de mañana. ¿Listo, muchachos? No siendo más,